Mariana de Altaos es una dramaturga, es decir, escribe piezas de teatro y una también directora de teatro que ha ganado premios y que ha estrenado con mucho éxito numerosas piezas, la mayor parte de las cuales son exploraciones de la vida personal. Algunas sí. Algunas sí. En este caso hay vida personal. Hay seres humanos, hay jóvenes con ilusiones, con conflictos familiares, que mantienen padres, la pobreza, etc. Pero en realidad es el marco social de la educación en nuestro país que es el protagonista de su última obra, que lleva el título curioso, La vida en otros planetas. Sí, son 6 historias de 6 profesores de escuelas públicas de diferentes partes del Perú. Profesores que son interpretados por 6 actores y actrices que a su vez también han estado en escuelas públicas de diferentes partes del país y que también comparten sus testimonios como alumnos de esas escuelas, ¿no? Entonces es una mirada a la educación peruana un poco caprichosa y humilde desde el teatro, pero que intenta hacerse algunas preguntas sobre la situación actual de la educación, ¿no? ¿Cómo seleccionó los casos? Y las regiones, ¿sabes? Porque aparecen en el Perú geográfico en su diversidad. En verdad me basé al principio en un libro que se llama Desde el corazón de la educación rural, de Daniela Rotalde, que reúne algunas experiencias del proyecto Enseña Perú, algunas experiencias de profesoras en escuelas rurales, específicamente en Ancash. Y yo tomé 2 historias de ahí y las uní a otros profesores que conseguí sus contactos, uno de la selva, otro de Cajamarca y también 2 de Lima, de escuelas públicas. ¿De Ancash? Sí, de Ancash son Seida y Mónica, son las del libro de Daniela. Sí. Y hay otro de Tarapoto y otro de Jaén en Cajamarca. Y luego los 2 de Lima, porque también me interesaba ver los contrastes con las escuelas urbanas, ¿no? De la ciudad. Sí. Ahora, algo que impresiona es el entusiasmo, la ilusión, yo diría casi, se me permite, el candor con lo que abordan su profesión muchos jóvenes en nuestro país, que perciben que la educación es la dimensión en la que se juega lo que será nuestro país y sobre todo la lucha contra la desigualdad. Sí, sí, es sumamente conmovedor. Eso es lo que me gustó del libro de Daniela, cómo contaba cómo estas profesoras muy jóvenes se enfrentaban a todos los desafíos habidos y por haber en las escuelitas rurales donde tienen que enseñar en la punta del cerro y sacan adelante un grupo de alumnos que ya están descartados por el sistema de por sí y ellas creen que estos niños pueden tener una vida diferente y les dan las herramientas con todo en contra, ¿no? Con una vocación de servicio, con un amor por la enseñanza, con una fe en que esos niños con las herramientas adecuadas pueden aspirar a una vida distinta, ¿no? A imaginar otro futuro, ¿no? Esta empatía suya, de usted, por estas vidas y por estas carreras, es tanto más sorprendente que las declaraciones que hace usted sobre su propia experiencia como alumna de una escuela privada en Lima no le ha dejado tan buenos recuerdos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en una escuela privilegiada, por supuesto privada, con las mejores condiciones, pero este asunto es una cuestión transversal a la educación que evidentemente en nuestro país es radicalmente distinta en las escuelas privadas y las escuelas públicas, pero también en muchas escuelas privadas pasa que la educación se basa en una relación vertical, profesor y alumno, una educación punitiva, ¿no? Que no le brinda las herramientas a los alumnos para desarrollar su pensamiento crítico, no valora la especificidad de los alumnos. Si el alumno no se saca buenas notas, es descartado automáticamente y se le manda al fondo del salón o se le manda a las aulas E y F, que son los niños invisibles a los cuales aludimos en la obra, que son los alumnos que probablemente tienen muchos talentos, pero están invisibles para el sistema, ¿no? Porque no se sacan buena nota en matemáticas o en lectura, ¿no? Entonces, creo que esto es transversal a toda la educación, sea privada o estatal, pero por supuesto que en las escuelas públicas eso es dramático, ¿no? Realmente, o sea, los profesores generalmente no tienen las herramientas para atender a las necesidades afectivas muchas veces de estos niños y simplemente pues miden a todos con la misma vara y someten a situaciones humillantes y violentas a los niños que no dan la talla, ¿no? Ahora, lo que sorprende al mismo tiempo es que varios de los maestros que son retratados en la pieza
tienen no solamente un amor por su vocación, sino una pasión por el saber, por aprender cosas, por tener un mayor conocimiento y transmitirlo. Son profesores que a su vez son alumnos, porque ellos están aprendiendo a ser profesores. Frente a cada desafío se hacen preguntas nuevas y desarrollan nuevas habilidades, ¿no? No dan por sentado que ya tienen las respuestas. Es por eso que son buenos profesores, porque se adaptan a las condiciones distintas que cada escuela rural les presenta y ellos están en constante aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que termina transmitiendo un amor por el conocimiento a sus propios estudiantes, ¿no? Que terminan con sed de conocimientos, cambian su forma de comportarse en el salón, quieren estudiar y de pronto llevan otra actitud a casa y los propios padres también empiezan a ver el cambio en sus hijos y empiezan a demandar una educación más horizontal, más adecuada para sus hijos y terminan exigiendo también a los directivos, a los profesores, otro trato a sus alumnos, ¿no? Ya no aceptan otras cosas, ¿no? Y su trabajo como directora, ¿cómo discurre el proceso que hay entre la lectura del libro y la familiarización con la problemática, con el impacto moral que uno recibe cuando profundiza naturalmente en toda esta carrera y las opciones teatrales que adopta usted, sobre todo con tanta coreografía y movimiento grupal que le da un sabor festivo, en buena cuenta, y alegre? Hay una paradoja entre las tragedias que pueden tener lugar respecto de la ilusión de muchos jóvenes y la vitalidad del movimiento de ellos, ¿no? Sí, bueno, cuando yo leí el libro sentí que eso tenía que estar en el teatro, ¿no? La pregunta era cómo, y era trasladar de manera documental esas historias al teatro. Y lo primero que se me ocurrió fue que los actores y actrices que representaran a estas profesoras y profesores también tuvieran una mirada crítica y también esperanzada de su propia condición de alumnos de escuelas públicas, que tuvieran anécdotas para compartir, que les fuera también un trabajo compartir esas anécdotas y de esa manera generar una experiencia liberadora también para el público. Y hicimos un casting a actores y actrices de escuelas públicas abierto. Se presentaron como 300 actores y actrices. 300. Sí. Hicimos una selección muy difícil porque había mucho talento y escogimos estos 6 actores y actrices que son fantásticos, que como dices, tienen un espíritu, un talento enorme, pero además una alegría, una esperanza. Ellos mismos en escena ya son la esperanza, ¿no? Porque son también sobrevivientes, ¿no? Ahora, la esperanza también es el público, porque había mucho público el día que yo fui, al menos, y a priori es un tema difícil, es un tema al cual se expone uno a salir un poco deprimido, un poco entristecido, porque conocemos los datos sobre la realidad educativa de nuestro país, ¿no? Y el impacto que ha tenido la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo ha logrado atraer a mucho público. ¿Por qué cree usted? La obra es reveladora, ¿no? Para muchas personas y eso también da alegría ver que gente se está dispuesta, digamos, a ir a enterarse de algo que no sabe y a ser regañada, porque al final la obra lo que quiere también es un poco como somos todos partes de ese sistema y estamos aceptando que ocurra esto, ¿no? Que hayan millones de niños y niñas en el Perú que están abandonados por el sistema educativo y que no tienen las herramientas para convertirse en ciudadanos y poder aportar al país, ¿no? Y somos todos, digamos, partícipes de esta situación. Tenemos todos la posibilidad también de pelear, bueno, de apoyar que se den estos cambios, que se den las reformas, que no sigamos siendo un país que le da la espalda a la educación, ¿no? Mariana de Altao, muchísimas gracias por estar acá. La pieza puede ser vista en el ICNA, Angamos con Arequipa hasta el 17 de diciembre, tengo entendido. Sí. Y sería bueno que después salga un poco a provincias, vaya a los lugares lindo. Por lo menos. Hay que coordinar, ¿no? Con los sindicatos magisteriales y con los gobiernos regionales, porque justamente sería una pena que lo que ha sido nutrido por experiencias venidas de las regiones no llegue a la región. Se quede en Lima, efectivamente. Eso estamos esforzándonos por mover la obra. Nos cuenta, por favor, para darle difusión, porque es raro ver una pieza sobre educación. Hay muchas películas, han ganado Oscar y demás, desde hace mucho tiempo, pero teatro yo he visto relativamente poco. Mariana Altao, felicitaciones por su trabajo como dramaturga y como directora de esta pieza que lleva el título, no nos ha dicho por qué, pero no está obligada a contarnos todo, naturalmente, La vida en otros planetas. Muchas gracias y muy buenas noches.